Así es, espera Jerusalén, porque tu rey viene pronto y te va a hacer justicia y te va a redimir de la maldición del pecado. Ya lo hizo Israel, pero no te das cuenta aún. Y hay muchos que han sido salvos y tampoco se dan cuenta, quieren volver atrás. Mis hermanos, la Biblia no por nada dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que centrar nuestra mirada en Cristo, en nadie más. No nos podemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda. No podemos mirar ninguna religión, ninguna secta, ni siquiera Israel, por más pueblo de Dios que sea, por más que nuestro Señor Jesucristo haya nacido ahí. ¿Me entienden, mis hermanos? Nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que pagó el precio de nuestra libertad, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que busqué la palabra judaizar. Voy a bajar un poquitito la música de fondo, ahí está. Y judaizar significa practicar, escucha bien, los conversos al cristianismo, o sea, los que fuimos convertidos en cristianos, ritos y ceremonias de la ley judaica, pública o privadamente. Tremendo, ritos y ceremonias, o sea que nos tenemos que circuncidar, tenemos que guardar el sábado, tenemos que hacer sacrificio de animales, porque dice que cualquiera que ofende en un punto se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta por qué no podemos vivir en la ley? ¿Se da cuenta que tenemos que vivir en la ley de la libertad y aceptar esta gracia que el Señor nos regaló? Que Él murió por nosotros, Él cumplió la ley por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir la ley, ya no vivimos. Los que viven bajo la ley de Moisés viven bajo el velo de la ley. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que vive en la ley. Usted lea el libro de Gálatas, un libro preciosísimo. La palabra judaizar solo aparece una sola vez en toda la Biblia. Esta palabra se usa con un tono muchas veces de antisemitismo, antijudaísmo, antitorá, antihebreo, anti-Israel. Y nosotros amamos a Israel, mis hermanos. Nosotros oramos por Israel. No estamos en contra de Israel, al contrario. Sabemos que es el pueblo de Dios y lo amamos porque de ahí vino nuestro Mesías, de ahí vino nuestro Salvador. No podemos odiar al pueblo de Israel porque sabemos que Dios lo va a salvar, claro que sí. Lo que no entienden muchos, porque muchos están negando la iglesia. ¿Y sabe por qué niegan la iglesia? Dicen, no hay iglesia, no hay ninguna iglesia establecida porque Dios no estableció ninguna iglesia. ¿Cómo que no? ¿Y el Pentecostés? ¿Y los hermanos que hablaban cada uno en la misma lengua y todos eran de diferente idioma? ¿Cómo puede ser? Había extranjeros también, había gentiles, mis hermanos, ahí. Extranjeros significa justamente gentiles, los prosélitos eran extranjeros. ¿Cómo que no? Sí, mis hermanos, Dios vino a morir por toda la humanidad, hasta por los chinitos, por los mongoles, por los japoneses, por las personas que a veces consideramos que son inferiores a nosotras. Para Dios somos todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Él vino a salvar la humanidad. Él a cualquiera que confiese su nombre lo acepta. Dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Es tremendo, mis hermanos, realmente muy triste ver todo lo que está pasando, ¿no? A la hora de defender la doctrina cristiana es usada por Pablo allí en la carta a los Gálatas, que según la doctrina cristiana es la carta magna de la libertad en Cristo. Por eso yo se las recomiendo para que realmente lean el libro de Gálatas. Es un libro preciosísimo. Mire, Gálatas 5:4 dice, de la gracia han caído los que por la ley se justifican, de Cristo se desligaron. La palabra está más clara que el agua, mis hermanos. Es muy importante que usted pueda entender eso. Una carta muy mal interpretada. Judaizar es lo opuesto a la gracia. Según este punto de vista, pues todo aquel que judaiza cae de la gracia. ¿No es cierto? Pero fue el significado que Pablo le dio a esta palabra cuando la utilizó. Vamos a ir a ver un poquitito, a desarrollar un poquitito este tema de lo que queremos hablar con respecto a judaizar y lo que tiene que ver con la gracia, ¿sí? Dos cosas totalmente diferentes una de la otra. Pedro, en su relato acerca de su visita a un gentil temeroso de Dios, él dice, y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que
que a ningún hombre llame común o inmundo. Nosotros no llamamos ni común ni inmundo a ningún judío, al contrario, porque de ahí venimos, mis hermanos. Pero eso no significa que nos tengamos que unir a ellos en la carne. Este pasaje está en Hechos 10, 28. Por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menor contacto posible con los no judíos. Entrar en sus casas a ellos lo hacía ritualmente impuros. Usted puede anotar, tomar nota ahí en San Juan 18, 28 y también en Hechos 11, 3. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no encontraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así que directamente no entraron al pretorio, ellos no entraron al pretorio. Fíjense, ellos llevaron a Jesús al pretorio, ¿no es cierto? Esto está en San Juan 18, 28. Y a la casa de Caifás. Y era de mañana. Y ellos no entraron a ese pretorio para poder celebrar la Pascua y no contaminarse con Jesús. Tremendo, mis hermanos. Están rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy muchos comen la mesa del Señor sin discernir el cuerpo. Y por eso, lamentablemente, hay muchos hermanos en las iglesias enfermos, porque participan de la Santa Cena y beben la copa y están peleados con el hermano. Y Dios dice que no quiere nada de tu parte, ni ofrenda, ni nada, si vos no arreglás cuentas con tu hermano. ¿Me entienden, mis hermanos? Y esto es judaizar, justamente. Y al entrar a la casa de un pagano, el judío quedaba ritualmente impuro. Hechos 10:28. Los judíos le preguntaron a Pedro por qué él entró a la casa de Cornelio, un gentil. Justamente, Cornelio era un gentil, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Ve? Ellos no se habían circuncidado, porque los gentiles no se circuncidaban. Los que se circuncidaban eran los judíos. Dice, y comiste con ellos. Hechos 11, 3. Ahí lo que le hice anotar. Dice, si entras en casa de no judíos, estaba prohibido para un judío, Hechos 10:28. Peor aún era comer con ellos, dado que se trataba de personas que no observaban las reglas judías sobre la pureza ritual de los alimentos. ¿Sabe que una persona que realmente quiere judaizar y no acepta el sacrificio de Cristo en su corazón, está pisoteando la sangre de Cristo, mis hermanos? Es tremendo, ¿eh? La única carne permitida, por ejemplo, a un judío, era la de los animales puros, según Levítico 11. Ahí vamos a la ley. Cualquier otra carne era profana y los hacía ritualmente impuros. Y Pedro les contesta, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, mire qué palabra es la de Pedro y sin embargo después lo que hace, ¿no? Dice, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tome nota, esto se encuentra en Hechos 11, 17 y 18. Ahora vamos a ver, los judíos deben ser gente apartada de las prácticas alimenticias, de la idolatría, de las demás naciones, para cuidar de no transgredir la Torá, que es donde ellos se rigen, ¿no? Que es la ley de ellos, de no comer alimentos impuros, de no comer carne sacrificada a los ídolos. Decretaron como mandamiento el no comer con gentiles, inclusive. La visión de Pedro, la que él tiene cuando el Señor le muestra los lienzos, ¿no? Para mostrarle, es que los gentiles temerosos de Dios han recibido también la misericordia inmerecida de Dios, que es la gracia de la cual hoy nosotros somos partícipes a través de nuestro Señor Jesucristo, al igual que ellos, mediante los méritos del único, de Jesucristo, de nuestro único y suficiente Salvador, tanto de ellos como nuestro. Y esto es parte de la buena nueva del Evangelio, mis hermanos. Esto significa buena nueva de salvación. El mandamiento de no comer con gentiles es una costumbre judía, no un mandamiento de Dios. Es un cerco protector del mandamiento de lo que vendría a ser la Torá, de no practicar las costumbres de los demás pueblos, pero no es un mandamiento dado por Dios. Ahora observemos una cosa. Cuando Pedro vino a Antioquía,
Pablo dice, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. ¿Cómo puede decir Pablo semejante cosa? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía, mire lo que hacía de Pedrito, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, que lo atacaran, que lo condenaran, como hacen hoy muchos. Que se creen circuncisos pero no han circuncidado el prepucio, ni de su corazón, ni el prepucio del que la Biblia habla, ¿no es cierto? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, dice Pablo, delante de todos. Mire, se lo dijo delante de todos. Algunos dicen, no, hermana, porque si usted dice y avergüenza a alguien, no es de Dios. Bueno, sin embargo, Pablo lo hacía. Si tú siendo judío, yo no lo hago, pero hay quienes lo hacen. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto lo dice Gálatas 2, 11 y 14. Pedro se olvida de su experiencia con Cornelio, cuando Dios le muestra el lienzo y lo manda a la casa de Cornelio a evangelizarlo, que le dijo, cuando le muestra un montón de animales inmundos, no, Señor, yo no comeré esto jamás. Y él le dijo, no llames común o inmundo a lo que yo ya limpié. Le estaba diciendo, mira, si querés podés comer esto, porque yo te lo doy, yo ya lo limpié, a través de mi sangre ya está todo limpio. Pero Cornelio, que es un gentil, del que vos no estás acostumbrado ni a sentarte con una persona así, ni a comer con una persona así, yo ya lo limpié, no es como un inmundo, no lo llames así, porque yo ya lo limpié. Eso era para la costumbre judía. Y vamos a ver, vamos a desmenuzarlo en el criollo. Pero cuando percibí que no aplicaban, vamos a buscar la medida correcta para que ustedes lo puedan entender. Pedro, los creyentes de origen gentil, sin importar que te acusen de no actuar conforme a la costumbre tradicional, le dice Pedrito, ¿por qué actúas ahora de esta manera? Que das la impresión, ¿no? Le dice Pablo a Pedro, que los creyentes de origen gentil tienen que hacerse judíos para poder comer contigo, como diciendo, vos eras libre, ¿por qué ahora estás demostrando como una persona que ellos tienen que hacer algo que realmente Dios no se los mandó a hacer? ¿Me entiende? Es tremendo, mis hermanos, y esto es lo que está pasando con muchos hermanos ahí en el Facebook, que quieren obligar a las personas que ya fueron libres de la ley de Moisés, que Dios les ha quitado el velo, se lo quieren volver a poner. Inclusive hablan con palabras judías, en vez de decir Jesús, dicen Yeshua. Bueno, yo a veces también lo nombro, Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, pero una cosa es hacer demasiado hincapié en esto, como diciendo, porque muchos están diciendo también, mis hermanos, que Jesús no es bíblico, que Jesús es el Jesús católico, y eso es porque algunos que están queriendo judaizar se han confundido, y para mí Jesús es el Mesías, para mí Jesús es nuestro libertador. Yo soy, hablo el castellano, hablo el español, y no puedo decir Yeshua, puedo decirlo una vez, 2 veces, puedo decir, compartirlo alguna que otra vez con mis hermanos, pero no ya hacer demasiado hincapié en esa palabra y despreciar la palabra Jesús, cuando en realidad soy de habla hispana, mis hermanos, y acá nosotros todos sabemos que Jesús, y que Jesucristo, Jesús significa Mesías. ¿Y por qué desechar un nombre porque los católicos hayan adoptado este nombre? Es un problema de ellos si no honran al verdadero Mesías. Yo, como cristiana, debo honrarlo a través de mi vida, ¿me entienden? No a través de lo que digo, sino a través de lo que hago. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este día. Que podamos entender esto, mis hermanos, porque es muy triste ver como algunos que se creen maestros están confundiendo a aquellos que todavía están aprendiendo. Y yo la verdad que francamente no tengo ganas de estar eliminando gente, porque no es mi intención, pero si hay gente que insiste en este tipo de cosas, me van a obligar a hacerlo, porque
para mí es muy importante cada alma, para mí es muy importante cada vida, y para mí es muy importante el tiempo que yo paso acá, porque el tiempo que yo paso acá se lo estoy restando a mis cosas, a mi familia, y honestamente, mis hermanos, yo no estoy reprochando nada, simplemente no quiero perder el tiempo, quiero que realmente puedan hacer hincapié en lo que dice la palabra y no creer en fábulas judaicas o de viejas que no edifican a nadie y que lo único que hacen, mis hermanos, es apartarnos de la verdad. Que realmente podamos practicar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Querés guardar toda la ley? Muchos quieren guardar toda la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, hacelo. Hacelo amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que no ama a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Muchos creen amar a Dios y aborrecen al que tienen al lado. Mis hermanos, que Dios nos esté dando sabiduría para poder entender esto. En un ratito nada más volvemos con el tercer y último bloque de esta ley de Moisés. Vamos a estar desmenuzando un poquito la ley de Moisés para poder entender un poquito más. Y bueno, ya ir finiquitando porque la hora aproxima, ¿sí? Se aproxima. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Espero haber sido clara. A veces me cuesta entender y me cuesta explicar algo que me parece que ya tendría que estar sabido en muchos, porque, mis hermanos, yo conozco gente, no estoy hablando de los que recién entra, estoy hablando de personas con 20 y 30 años de evangelio, 20 y 30 años de ir a la iglesia. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Que Dios tenga misericordia, porque a mí me dan ganas de llorar. Vamos a una alabanza, amén. Vamos a compartir esta. Que Dios los bendiga. Roca eterna. Tú eres mi roca eterna, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar,